Bueno, hermanos, continuamos con el libro de Pecados Respetables que hemos venido estudiando estas semanas. Y hemos venido viendo temas bastante importantes que nos competen a nosotros como creyentes, ¿verdad? Vimos por qué la carne debe ser mortificada o matada, ¿verdad? El pecado. Y vimos, creo que fue el último que nosotros vimos, es cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la obra de matar y mortificar el pecado. Y este último que nosotros vimos, hermanos, que es como el Espíritu mata, el Espíritu mortifica. Y el último punto que nosotros vimos es que el Espíritu Santo traía al corazón del creyente la cruz de Cristo. Traía el Evangelio a la mente del creyente para poder mortificar ese pecado. El hermano Eduardo a eso le llamaba predicarse el Evangelio todos los días. Sí, creo que es algo que se conoce bastante. El hermano Eduardo siempre nos decía, predicarnos el Evangelio todos los días. Es la cura que nosotros necesitamos para combatir con pecado. ¿Cómo dice usted, cómo yo me predico el evangelio todos los días, verdad? Porque a veces podemos decir, ¿cómo prediques el evangelio todos los días? Pero ¿cómo hago eso? Bueno, hermanos, es recordar, como les dije también la semana pasada, Cristo, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó eso, ¿verdad? Como no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó, hizo siervo. Le preparó el Señor un cuerpo, él dice, me has preparado cuerpo. Así que vengo a hacer tu voluntad. Y el Señor Jesucristo vino a rescatar a su pueblo de sus pecados. Aquella ley, mis hermanos, que lo vimos también, esa ley con sus exigencias, ceremonias, aquella ley rigurosa que había a nosotros, mis hermanos, nos condenaba y el Señor Jesucristo vino a cumplirla, vino a cumplirla y darnos salvación, a clavar esa ley en esa cruz, esas exigencias, Cristo en su sacrificio, eso fue lo que hizo, para darnos entonces esa, por así decirlo, el creyente, esa tranquilidad. Ya no tengo esa rigurosidad encima mío que pesa. Hermanos, la ley a nosotros nos afectaba fuertemente. La ley no nos daba campo a nosotros de escaparnos, por así decirlo. Sí, y una vez encerraba todo en pecado, porque todos los que dependen de la ley, dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y quién puede hacerlas? Solamente Cristo, solamente el Señor Jesucristo. Por más que se esforzaran en aquel antiguo pacto, no iban a poder hacerlo, incluso ahora. Por más que nos esforcemos, solamente en Cristo no había forma de cumplir. Ya fuera esa ley moral que fue escrita en nuestro corazón, ahí en la creación, esa ley moral perenne en nuestras vidas, esas ceremonias o esas ceremonias judiciales, ¿verdad? A nosotros nos dejaban en jaque. Usted no puede cumplirlas. No hay forma que usted pueda hacer ninguna de estas cosas por su propia fuerza. Y el contexto, mis hermanos, que nosotros vimos en Colosenses 2 la semana pasada, que como Cristo clavó esa ley, los colosenses, el contexto a los colosenses les estaban llegando a imponer que tenían que estar haciendo cosas. Ustedes tienen que estar haciendo esto, pero ¿cómo? Entonces que Cristo esto ya lo quitó. Ya no más sacrificios, ya no más ceremonias, ya no más de esas rigurosas exigencias que nos pide la ley para alcanzar la vida. Cristo las quitó esas ceremonias. Y a esos hombres en esas iglesias, esos falsos maestros querían imponerle esas ceremonias, esas comidas, ese montón de demandas, esas lunas nuevas, esas fiestas para alcanzar vida. Y lo que quiero, mis hermanos, dejar claro es que el creyente en Cristo Jesús está libre de esas leyes ceremoniales, de esas leyes judiciales, de esas demandas, de esas exigencias, de esas reglas para salvación. Cristo las abrogó, por así decirlo. ¿Cómo? Cumpliéndolas. Cumplió todo lo que nosotros no podíamos hacer y lo hizo en una cruz. La cruz, mis hermanos, satisfizo completamente y de manera perfecta las demandas de la ley. Las leyes, mis hermanos, por decirlo de una manera, murieron cuando Cristo murió en la cruz. Y esa ley moral, alguien diría, entonces, como vivimos bajo la gracia, ya entonces yo no tengo que estar preocupándome entonces por la ley. Hay una ley moral que fue escrita en nosotros, en la creación, fue escrita ahí en nosotros. Romanos 2 pueden leerlo. Esa ley moral es perenne y en el nuevo pacto esa ley no se abroga, ni en el antiguo ni en el nuevo, se cumple.
esa ley moral que nosotros tenemos, está escrita en nuestro corazón, en el corazón de los creyentes. Ya no escrita en tablas de piedra, escritas en nuestro corazón. Ya no se pueden quebrantar. Entonces, está escrita en el corazón de los creyentes y el creyente ahora tiene un mediador, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos ha regenerado a nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos guardar esa ley. No guardamos la ley para alcanzar vida, sino porque el amor de Cristo a nosotros nos ha rescatado y ese amor por nuestro Salvador nos lleva entonces nosotros a guardarla. Ese agradecimiento que nosotros tenemos por el Señor, por nuestra salvación, por nuestro Salvador, nos lleva entonces a de buena gana guardar, procurar guardar esa ley, la ley moral escrita en nosotros. En el antiguo pacto nosotros estamos obligados, ¿verdad? A hacer para vivir. En este nuevo pacto en Cristo estamos obligados sí a hacer. Claro, estamos obligados, pero no para vivir, ¿verdad? O para alcanzar una vida eterna, sino que hacemos en obediencia y por amor, como les dije, de esa salvación que el Señor obró en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de qué nos ha salvado el Señor, cuando nosotros traemos a la mente qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros y que realmente había una ley que a nosotros nos dejaba jaque, nos iba a destruir esa ley, nos acusaba, y saber de que Cristo tomó forma de siervo para venir a cumplir esto en nuestro favor, para darnos a nosotros una plenitud de vida, una tranquilidad de que ya no hay condenación. Eso entonces trae al creyente paz, trae al creyente tranquilidad. Y en este capítulo 4, de hecho, dice Owen, él pone como el título que él utiliza es cómo la vida y la comodidad o la tranquilidad o la paz dependen de la mortificación. Ya nosotros hemos recibido una nueva vida en el Señor Jesucristo y agradecidos porque lo que Él ha hecho, nosotros comenzamos a apartarnos del pecado, comenzamos a mortificar el pecado. Entonces, apartarnos del pecado es acercarnos más al Señor y buscar una intimidad con Él. Decía Thomas Watson esto, en el antiguo pacto las obras se exigían como una condición de vida, era condicionado. Usted hace esto, entonces yo le doy esto. Pero en el nuevo pacto dice signos de vida. Hay vida en el que está mortificando. Hay vida en el que está viviendo para la gloria de Dios. Cristo Jesús guardando ese pacto, buscando obedecerle en todo momento. Decía el Señor Jesucristo también en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, es algo así, como usted está amando al Señor, usted va a buscar estar más cerca de Él. Ejemplo que puedo poner aquí como para que tratemos de entender es cuando estamos enamorados, ¿verdad? Queremos estar con nuestra novia o con nuestro novio, queremos estar ahí cerquita, ¿verdad? Estar enamorados, queremos estar hablando, queremos estar ahí. La vemos en todos lados, decía el hermano John Miller la vez pasada, en todos lados lo vemos. Queremos estar con esa persona, ¿verdad? Los amamos. Entonces, si nosotros amamos al Señor Jesucristo, va a pasar igual. Queremos estar con Él, queremos estar cerca de, queremos estar en la iglesia, queremos estar, mis hermanos, cerca de su palabra. Hay un amor, hay un deseo de poder estar escuchando que tiene que decirme este mi amado, como también nosotros leemos en la Biblia. Entonces queremos obedecerlo, amamos tanto que queremos obedecerlo. Señor, ¿cuánto ha hecho usted en mi vida? Yo no merezco absolutamente nada de lo que yo tengo, pero gracias. Entonces esa gratitud de la salvación que el Señor nos ha obrado nos hace a nosotros, por ende, comenzar a apartarnos de ese enemigo que nos quiere separar de Él. Y ahí nosotros podemos preguntarnos, mis hermanos, ¿realmente yo amo a mi Señor? ¿Realmente yo lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza? Lastimosamente, pero solamente en Cristo solamente en ese mediador es que podemos decir, sí, no lo amo, Señor, como yo quisiera. Yo sé que en Cristo lo he logrado. Ahora, ¿cómo se conecta esto que acabo de hacer yo? Esta introducción fue un poquito más pequeña. ¿Cómo se conecta esto que acabamos de ver, esto de la ley y estas cosas, con eso de este título de cómo la comodidad, la paz, la tranquilidad del creyente dependen de la mortificación? ¿Cómo se conecta? Bueno, que el creyente en su diario caminar, yo repito lo que acabo de decir, amando a Dios,
buscando comunión con Él. Es que esto va a ser algo normal de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo va a ser, recientemente leí un testimonio de una señora que decía, cuando el Señor me rescató, el Señor la rescató de ser una lesbiana, el Señor la rescata y dice, mis sentimientos no continuaron, mis sentimientos siguieron siendo los mismos, pero también había un deseo de querer estar cerca de la palabra del Señor, y eso era lo que comenzaba a ir quitando esos deseos malos que por mucho tiempo se albergaron en mí. Entonces esta mujer calza con esto, hermanos, ella quería estar con el Señor. Ella quería estar leyendo, ella quería estar escuchando, ella quería estar a solas con el Señor. Ella quería estar en esa intimidad. Por lo tanto, mortificando su pecado. Es que cuando usted, eso es como la causa y el efecto. Lo voy a mencionar más adelante. Está con el Señor, usted entonces va a tener que estar mortificando ese pecado, va a tener que estar tratando de quitar malos pensamientos o lo que sea. Vamos a desear más del Señor, entonces vamos a desear que nos dé fuerza. Pedirle eso, Señor, confórmeme más a su imagen. Muchos pedimos eso, que nos conforme más a la imagen del Señor Jesucristo, que nos dé poder, que nos dé paz. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos haciendo esas cosas, nos damos cuenta que sí estamos vivos, que lo que Thomas Watson decía es cierto, signos de vida. Y eso, mis hermanos, usted se ve que está haciendo estas cosas, de que usted está luchando contra el pecado, que usted está buscando más cercanía con el Señor. ¿Sí o no que da alegría? ¿Sí o no que de alguna manera, aunque nos cueste, es que a veces paso con tantas cosas, pero deseo el estar con mi Señor, deseo leer un poco de la Escritura, deseo ir a orar, o cuando pasa algo que no es conforme a lo que nosotros tenemos en la mente, vamos y oramos, en lugar de angustiarnos y decir, cuánta cosa terrible, es decir, Señor, aquí estoy delante de usted, mire qué gracia. No sé cómo estoy aquí hoy con tanto pensamiento de angustia, luchando con mi pecado. Aquí estoy de rodillas delante de usted. Eso debería entonces dar alegría porque es un signo de vida en usted. Es un signo de vida. El creyente se regocija en el pecado, le encanta y nunca va a ir a buscar al Señor. Nunca. Señor, entonces nosotros le comenzamos a pedir al Señor entonces más fuerza contra la tentación, más poder, que nos dé más poder contra el pecado, ¿verdad? Entonces, imagínense esas cosas cuando comienzan a crecer y el Señor comienza a concedérnosla. La ley, mis hermanos, nos dice que nosotros somos pecadores, sí, pero la ley nos lleva al Señor Jesucristo para que nos justifique, para que nos presente delante del Padre como justos y tengamos paz para con Dios. Y así entonces podamos vivir una vida tranquila, de que yo ya no soy condenado, ya no estoy bajo la condenación. Y eso es algo que nosotros tenemos que traer a la mente. Yo ya no estoy bajo una condenación. J.A. Packer decía que nosotros tenemos que vivir poniéndonos unos lentes, esos lentes del juicio siempre presentes. ¿Cómo voy a salir el día del juicio delante del Dios de toda la tierra? ¿Culpable o inocente? Entonces, en Cristo, inocente, porque Él pagó todo por mí. Entonces, eso da tranquilidad de saber de que un día ese juicio ante el santo juez, Jesucristo va a ser mi justicia. Él pagó todas las demandas de la ley en mi lugar. Entonces, eso nos va a traer al creyente, le va a traer paz para que viva tranquilamente. Y digo tranquilo, ¿verdad? Porque ya no hay más condenación. Estamos fortalecidos, estamos resguardados, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Estamos en esa constante lucha, motivados por el amor que Él mostró por nosotros. Entonces, mis hermanos, sepan, sí, sepan que el pecado va a traer dolor, que el pecado va a traer tristeza. Sí, yo sé que he sido resguardado, ya no tengo más condenación, pero esto es la realidad, que un día el pecado va a traer tristeza a su vida, el pecado le va a traer angustia, el pecado le va a traer problemas. Sí, estoy libre de condenación, qué gozo y qué alegría, pero el pecado va a buscar a usted disipar ese gozo, tratar de ocultarle a usted eso que el Señor ha hecho en nosotros. Owen dice que la paz o la comodidad en la vida o el gozo espiritual dependen mucho de estar mortificando el pecado. Y Owen deja claro lo que les acabo de decir, que van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de tristeza, de angustia. Y para eso decía él el Salmo 88. Voy a leerles un pedacito de este salmo, un pedacito nada más. Dice así: oh Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti.
Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación de ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Y entonces ahí sigue Emán diciendo la tristeza, la angustia que lo está embargando. Un hombre de Dios. Dice incluso Owen, dice, puedes estar todos los días mortificando, pero puede que usted no disfrute un día de paz o tranquilidad o de consolación. Pero tiene que estar usted ahí mortificando. Puede que usted se esté sintiendo triste, angustiado, como se lee de aquí de este hombre man. O recordemos al amigo de Newton, William Cowper. Hermanos, ¿cómo murió Cowper? Cowper murió angustiado con aquellos sentimientos que él tenía de que él iba a morir. Y él vivía angustiado por eso y Newton vivía ayudándole. Así murió un hombre de Dios, probablemente mortificaba, pero este hombre siempre estaba triste, siempre estaba angustiado. Dice, pero también, dice Owen, está aquel que logra llegar a un estado y condición en que los deseos de la carne están debilitados. Está el otro lado. Hombre que llega a ser que la condición de los deseos de la carne estén debilitados desde su raíz y comienzos, que sus actividades, hablando del pecado, que sus actividades y que sus acciones han disminuido, son más débiles que antes. Y cuando puede, con un espíritu tranquilo y quieto, puede luchar contra el pecado y salir airoso. Entonces el pecado es mortificado en gran medida y a pesar de toda su oposición, el hombre puede tener paz con Dios todos los días. Está el que, por otro lado, se ha parado firme también a mortificar y disfruta de momentos de gozo y alegría. O sea, sale airoso. Vino un pecado a la mente, sale airoso y lleva cautivo todo pensamiento a Cristo. Viene un pecado de que quiere agarrar algo, esto ofende a mi Señor, sale airoso y eso le trae alegría y va cantando y gozándose. No, pequé contra mi amado Salvador. Y están los otros que tal vez sí viven mortificando, y eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Viven mortificando ambos. No puede que alguno pase situaciones donde esté siempre triste. Dios, mis hermanos, es un Dios de consuelo. En medio de esas luchas que nosotros vayamos a tener contra el pecado, Él va a traerle ánimo. Él le tiene que traer ánimo a usted. Él nos ha dado las armas para que nosotros podamos luchar. Todo el mundo puede recordar Efesios 6, ¿verdad? Vestirnos con esa armadura. Y recuerden una cosa, Cristo ya venció y eso es lo que nos da a nosotros ese ánimo y esa esperanza. Cristo ya venció en la cruz. Ahora su Espíritu está con nosotros, nos los ha dejado. Y eso también lo vimos, es un regalo. Y qué bendición que el Señor nos dé ese regalo, que podamos estar nosotros, dependencia del Espíritu Santo, mortificando esos pecados que nos quieren separar de nuestro Señor. Entonces, incluso cuando vienen situaciones a nuestras vidas que son disciplinas de Dios, miren lo que pasa aquí, cómo Dios está ahí para consolarnos, está ahí para cumplir sus promesas. Dice, he visto sus caminos, dice Isaías 57, 18 al 19, hablando de Israel, la rebelde Israel. Dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. A una rebelde Israel, ¿cuánto más a sus hijos no les va a traer consuelo? Y les leo una estrofa de un himno que en inglés es fuente de la vida eterna, pero en las palabras en inglés como que transmiten un poquito un mensaje de lo que realmente somos nosotros, de cómo nosotros pecamos contra el Señor. Y vean lo que dice acá. Oh, a la gracia cuán gran deudor soy. Diariamente me veo obligado a hacerlo. Que esa gracia como un grillete se ate a mi corazón errante. Propenso a errar soy, Señor, lo siento. Propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo, séllalo para tus atrios celestiales. Entonces, ven, hermanos, este himno es como, Señor, soy propenso a fallarte, a pecar contra usted, pero aquí estoy, me presento delante suyo, diciéndole al Señor cuánto necesito yo de él. Y eso es lo que tiene el creyente.
El incrédulo nunca va a hacer esto. Entonces, son signos de vida que nos deben a nosotros como creyentes traernos a estar tranquilos y confiados en el Señor. De que cuando viene una situación de pecado, de tentación, una mala situación en nuestras vidas, tenemos nosotros a quien acudir. Saber que nuestro Señor nos ha dejado, no nos ha dejado solos en esta dura labor, nos trae tranquilidad, nos trae gozo, nos trae paz. Mis hermanos, y Dios no es mentiroso, Él dijo que Él va a estar con nosotros. Y así va a ser, y así es siempre. Nuestro papito, nuestro Padre ahí está con nosotros. Que son papás aquí, podríamos hacer lo que sea por nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Señor por nosotros? Dice así, Romanos 8:6, y el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted se pregunte, ¿yo soy hijo de Dios? ¿Está realmente viviendo como un hijo de Dios? El Espíritu nos va a decir, sí, usted está viviendo como ese hijo del Señor. Alguien que ha sido adoptado, justificado, santificado por la fe y el arrepentimiento que el Señor nos ha dado. El hecho de ser hijos de Dios, de ser, como les dije, adoptados, mis hermanos, nos da muchos privilegios y que podamos venir al Señor a clamarle por ayuda. Así como, papito, aquí estoy otra vez. Deme las fuerzas para pelear contra este enemigo. Y estamos seguros en sus manos. Sabemos que Él nos va a responder y podemos clamarle por fuerza, porque nos fortalezca, porque nos dé vigor, ¿verdad? Para que podamos entender qué significa eso que fuimos adoptados. Porque Owen menciona ahí que la adopción, dice, de ella se desprenden el vigor y la fuerza que el Señor nos da a nosotros. Tenemos esa confianza. Cristo como nuestro precursor abrió un camino para que nosotros ahora nos podamos presentar confiadamente ante el trono de la gracia, exponer nuestras necesidades delante de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, buscamos una intimidad ahí, nuestro Padre. Y la mortificación del pecado entonces hace que nuestra vida comience a ser fortalecida. Comenzamos como a entrenarnos cada día para matar ese pecado. Entonces, como les dije ahora, causa y efecto, una cosa va a llevar a la otra. Amo a mi Señor, entonces voy a buscar mortificar el pecado. Ese pecado que llevó a mi Señor Jesucristo a la cruz. Tengo enemistad contra Él. Entonces, hermanos, no podemos ser temerarios, ¿verdad? No podemos parar ni un día, decía el autor del libro, de mortificar el pecado que puede dañar gravemente nuestras vidas. La puede hacer gravemente, las puede dañar. Cada pecado que usted deje sin mortificar puede hacer cosas al extremo, decía el mismo Owen. Pecado no busca jugar o hacerle daño ahí a usted más o menos, no, busca destruirlo completamente. Y este hermano dice que el pecado puede lograr hacer dos cosas en nuestras vidas. Y dice, una es debilitar el alma y privarla de su vigor, y otra es oscurecer el alma y privarla de su comodidad y paz. Veamos el primer punto, cómo el pecado no mortificado debilita el alma y la priva de su vigor. Y un ejemplo que siempre mencionan es David. Él dice, David albergó una lujuria en su corazón, no la mortificó, le dio rienda suelta. Entonces, después David, ¿cómo se sentía después de haber pecado? Fuerzas, como enfermo. Dice, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Estoy debilitado y molido en gran manera, dice David. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Salmo 38, versos 3 y 8. Y sigue David, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Salmo 42. Entonces, hermanos, el pecado busca dañarnos, busca separarnos de nuestro Salvador, busca quitarnos esa comunión que nosotros estamos diariamente buscando. Hace que quitemos la vista de Dios y la comenzamos a poner en el pecado. Y entonces Él comienza a traernos al pecado bien deseable, bien atractivo. Y entonces lo hace que se vuelva amado. Y entonces ahí nosotros, cuando vemos ese pecado que brilla tan lindo, nosotros abandonamos, como decía el himno, soy propenso a dejar al Señor, al Dios que yo amo tanto, y abandonamos a nuestro precioso y bondadoso Padre Celestial. Y seducidos por el pecado, nosotros comenzamos a enredarnos en lo mundano. Y comenzamos entonces ¿a qué? A satisfacer esos deseos de la carne. Trae eso paz al creyente, trae eso vigor a un verdadero creyente. Yo tengo que utilizar esto, verdadero creyente, porque ustedes saben que muchos hoy se justifican. Ah, no, es que fue un desliz. Ah, no, es que fue un error.
Para un verdadero creyente, esto es un pecado que ofendió a mi Señor. No lo puedo permitir en mi vida. Entonces el creyente se duele. Ahí están esos salmos de David, cómo se sentía por haber pecado contra el Señor. Pueden leer también el 51, donde David prefiere ser castigado, pero que Dios sea glorificado. Muchas veces nosotros vamos en oración, Dios, perdóneme, perdóneme, y ponemos más el no me vaya a castigar. David pone primero la gloria de Dios. Dios, si en mi castigo usted va a ser glorificado, deje ir toda su ira sobre mí. Ese es el creyente, el verdadero creyente, que ama tanto a su Señor. Dios, yo lo ofendí. Ahora pedimos el perdón porque lo necesitamos. Nosotros no queremos ser castigados, pero Dios al que ama disciplina. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ser testimonio en nuestras vidas de cómo ha venido una situación donde nosotros hemos ofendido al Señor y el pecado nos ha dolido. Hasta nos da pena, da vergüenza. ¿Cómo pude haber hecho esto contra Dios? ¿Pero por qué? ¿Qué me pasó? Pero no le trae alegría. No creo que eso ofenda tanto al Señor. Pero si al final Dios lo que está tratando de decir, ¿no? El creyente sabe dónde lo ofendió y va a ir al Señor y le va a confesar su pecado. El que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Y ahí estamos hasta como decirlo de una manera, sentir ese perdón, ese alivio. Sí, Señor me ha perdonado. Cuando usted ha orado y se acerca a su palabra y entonces usted, Señor, ahí usted siente de alguna manera, por así decirlo, no estoy hablando de algún sentimiento, hay esos que hablan en estas iglesias, pero usted sabe que el Señor le ha perdonado. Él le recuerda lo que Él hizo en la cruz. Y entonces salimos renovados con el deseo, mis hermanos, de no volver a pecar contra el Señor, de apartarnos. No solamente quedarme en confieso mi pecado, me aparto. Entonces hay un himno, de hecho, que nosotros cantamos aquí, les gusta mucho. Dice, tú me dotas de tu gran poder y mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Salimos renovados para vencer. Segundo punto, si no mortificamos el pecado, va a oscurecer nuestras almas y la va a privar de comodidad y paz. Y Owen dice, el pecado oscurece el alma. Es una nube espesa que se extiende sobre la faz del alma e intercepta los rayos del amor y el favor de Dios y elimina todo privilegio de nuestra adopción. Si el alma comienza a albergar sentimientos de consuelo, el pecado rápidamente busca disiparlos. Entonces es como, mis hermanos, el pecado va a aparecer ahí tratando de ser, eso es ser un hijo de Dios. No hace nada bueno. Vea lo que usted hizo. Eso es ser un hijo de Dios. Si no se comporta un hijo de Dios, vamos entonces a sentirnos más mal. No, realmente yo no soy digno de Dios. Comenzamos a decir eso, ¿verdad? No soy digno del amor de Dios. Mejor me entrego. Comienza a quitarnos esos privilegios. Comienza a opacar todo, a tratar de oscurecer todo, a disipar. Y si tratamos, como dice el de mi Señor pagó por mí. No, pagó. Por usted no creo. Usted con ese montón de cosas, ¿qué hace? Entonces voy a ir al Señor hasta que ya se le quite su furor. Voy a acercar a Él hasta que se le acabe el enojo, porque mi pecado lo ha enojado. Spurgeon decía, rápido, corra, es el momento. Cuando usted ofendió, es el momento para que usted se acerque al Señor, porque Satanás va a utilizar el más mínimo segundo para seguir endureciéndolo a usted poco a poco. Por eso no podemos ser nosotros temerarios. Owen después dice que entonces la mortificación del pecado va a hacer que las gracias de Dios crezcan en nosotros, como unas plantitas bonitas en nuestros corazones, en un jardín. Entonces se ve como un jardín ahí precioso de plantas hermosas y dice, comienza entonces el vigor en nuestras vidas a crecer, esa vida espiritual comienza a fortalecerse, ¿verdad? Con esas gracias que el Señor da en nuestras vidas, pero cuando estamos mortificando el pecado. Entonces dice, ese fruto del Espíritu Santo, ese fruto se va haciendo más evidente en nuestras vidas. Y entonces los deseos de la carne, ¿qué pasa? Comienzan a ir desapareciendo. Esos deseos que nosotros teníamos, como decía esta mujer. Esta mujer dice, el Señor me rescató. Y no significa que yo todavía no tenga ciertos sentimientos que tenía en mi pecado. Ahí están, pero el Señor poco a poco los va a ir disipando. Entonces, Owen dice eso, en ese jardín nosotros estamos mortificando, arrancando esas plantas, esa maleza,
van creciendo esas plantas, esas gracias del Señor. Se va haciendo más evidente en nuestras vidas. Comenzamos a machacar, a quitar esas malas hierbas. Esto lo está haciendo Owen, mis hermanos, a manera de ilustración, ¿verdad? El pecado es como una mala hierba, ¿verdad? Que puede llegar a dañar gravemente nuestra vida espiritual. Y así es. Si nosotros descuidamos la mortificación o arrancar esas malas hierbas de nuestro jardín, va a hacer que esas plantitas entonces se vayan secando, que las vaya dañando, matando. Nuestra negligencia nos puede llevar a encontrarnos en una situación peligrosa. Debemos ser más bien, como hemos leído, ¿verdad? Ser radicales. No es ocasión de caer, cortarla. Esas malas hierbas las quito. Un día de estos voy a ir a chapear terreno. Cuando me mandaron la foto del terreno, yo dije, esto es pan comido. Lo corto rápido. Cuando llegué, yo no sé mucho de maleza. No soy un experto en esas cosas, pero cuando llegué, pude identificar el montón de malezas que habían ahí. Eran un montón. Zacate de todo tipo. Unos zacates gruesísimos para arriba que nunca en mi vida había visto. Parecían troncos de árbol. Jalaba una maleza que se arrancaba fácil, pero era un montón. Y se arrancaba fácil, pero había otra que era un montón. Y las ramas estaban súper profundas. Todas las malezas de todo tipo ahí. Yo no encontré una plantita hermosa. Pura maleza en todo ese terreno. Hay un montón de animalitos, además de la suciedad que había ahí, piedras, alambres, un montón de cosas. Entonces, quise echarme para atrás. De hecho, volví a ver a Naidi como, ¿en qué me metí? Mis hermanos, miren, como decimos nosotros, eso era un charral. De hecho, llegó un señor y dice, qué dicha que vinieron a quitar esta selva de aquí. ¿Qué quiero darles a entender, mis hermanos? Eso se veía feo. En los charrales donde en el contexto, en el país que nosotros vivimos, es donde se meten a hacer cosas, ¿verdad? Entonces las personas se meten a hacer cosas, sus pecados. La imagen que yo quiero dejarles es, mis hermanos, es que si nosotros dejamos crecer en nuestras vidas un pecado, no lo mortificamos y lo dejamos, va a ser nuestra vida fea. Lo digo en palabras bonitas, va a ser nuestra vida fea. La va a dañar. El pecado no quiere jugar con nosotros. Le va a quitar el vigor a nuestra vida, le va a quitar la paz, se va a hacer un carral, por decirlo así, en nuestras vidas. Va a ser un jardín. Pueden que estén las gracias del Señor ahí, pero ese pecado las está ocultando. El corazón, mis hermanos, es limpiado. O sea, si nosotros mortificamos el pecado, si arrancamos eso, arrancamos esas malas hierbas de la lujuria, y cuando digo lujurias es todo aquello que se oponga a Dios y a hacer su voluntad, que nos empuja a hacer lo malo. Si nosotros lo arrancamos, por así decirlo, lo chapeamos diariamente, va a haber lugar para que las gracias del Señor comienzan entonces a crecer, a prosperar, a florecer en nosotros. Y aquí hay un llamado entonces a esa responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes, de no quedarme ahí, no, Dios, sea usted el que venga a chapear mi vida, de por sí es usted el que hace. Hay una responsabilidad de nosotros como creyentes, que creo que aquí todos entienden, que no podemos quedarnos quietos esperando que Dios haga. Hay una responsabilidad en el creyente. Nosotros recibimos las gracias, hemos recibido las armas de Dios para evitar que esas malas hierbas de pecado crezcan y que nos congestionen de tanta maldad, a tal punto, mis hermanos, que nos endurezcamos y caigamos víctimas de una vida de pecado. Y alguien dice, ¿puede un creyente caer en pecado? La Biblia lo respalda, y si ustedes quieren pueden leer su confesión en el capítulo 17, párrafo 3. ¿Puede el Señor dejarnos en un tiempo ahí? Entristecer al espíritu. Pueden leerlo en el capítulo 17 de la confesión. Sí. Y mis hermanos, podemos caer en un tiempo así. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús a nosotros nos salvó pagando toda nuestra gran deuda en esa cruz, pero también resucitó. Muchas veces traemos a la mente que Cristo pagó por nosotros en la cruz, qué gran obra la que hizo el Señor, pero Él resucitó. Y ese resucitar es una nueva creación donde Él, como nuestro Rey, nos capacita a nosotros, nos da todo lo necesario como personas que vivimos en ese reino para hacer lo que Él nos manda, nos renueva, nos da fuerza. Donde Satanás quiere oscurecer, el Señor da brillo, da su luz.
Su evangelio nos ayuda a mantener una vida firme y en comunión con Dios. Como vuelvo a repetir, causa y efecto, una comunión íntima con Dios va a causar entonces que odiemos pecado y que lo matemos. Ese pecado malo que nos ridiculiza, que nos daña y que nos aflige. Entonces, mantenerse mortificando es mantenerse amando al Señor y en comunión con Dios. Y estar ahí, mis hermanos, es como estar como bajo sus alas, protegidos, resguardados, amados, como sus hijitos preciosos. Y eso entonces le da paz y tranquilidad al creyente. Y Dios es todopoderoso para guardarme. Caída. Entonces, mis hermanos, hasta aquí ese capítulo 4 del libro. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana.